Spider-Man y Ladybug tienen mucho en común. Verán, tienen una identidad secreta y vida doble, origen y poder con responsabilidad, una ciudad con un escenario principal. Ambos tienen bastante movilidad y estilo de combate, tienen villanos recurrentes y personales, hasta un tema de romance imposible de parte de ambos. Pero ¿por qué uno es tan amado y ha marcado a muchas generaciones, mientras que uno se vuelve muy odiado? Pero antes de comenzar, recuérdame dejarme tus peticiones en los comentarios para hacer más análisis. Puse a pensar qué versión tomar, porque hay demasiadas. Tenemos la versión de los cómics, donde enfrenta temas interesantes, las series que hasta me atrevo a decir que la versión más odiada animada creo que supera por mucho a Marinette o a Ladybug. Así que como me encanta este personaje, voy a basarme en todos los puntos, así que se viene cromada de mi parte con este personaje. Es uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos, no solo por un traje tan icónico y sus poderes tan grandes, sino por la forma en que refleja lo que significa ser humano. Desde su primera aparición, el personaje ha conectado con muchas generaciones enteras, y lo ha hecho porque su historia combina lo extraordinario con lo cotidiano, lo heroico y con lo profundamente humano. Una de las razones principales de su enorme popularidad es que representa a alguien cercano. No es alguien millonario con acceso limitado a recursos, ni un dios intocable con poderes divinos. Es un joven común que estudia, trabaja y enfrenta problemas que cualquiera podría tener: dificultades económicas, responsabilidades familiares, relaciones complicadas y la presión de cumplir tantas expectativas. Esa es una cercanía que lo hace único, porque demuestra de que ser un héroe no significa estar libre de problemas, sino de enfrentarlos con valentía, mientras se lidia con el peso de la vida normal. El mensaje central que se define como el personaje es la responsabilidad, la famosa frase que marcó su camino: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No solo es un lema, es el corazón de su historia. El héroe sabe que sus decisiones tienen consecuencias y que el poder que recibió no puede usarse de manera egoísta. Esto le da la enseñanza que lo obliga a tomar caminos tan difíciles, a veces sacrificando su bienestar personal por el bien de otros. En un mundo donde muchas personas tienden a huir de esta misma, este mensaje sigue siendo profundamente inspirador, porque recuerda que lo correcto casi nunca es lo más fácil. Otro aspecto fundamental que lo vuelve único es su eterna lucha por equilibrar su vida personal con sus deberes como héroe. Mientras se enfrenta a tantas amenazas que ponen en riesgo ciudades enteras, también debe preocuparse por llegar a tiempo a clases, pagar la renta o cuidar a los que ama. Esta mezcla que lo vuelve bastante real, porque muestra que detrás de la máscara no hay perfección, sino alguien que también sufre cansancio, frustración y dudas. En este sentido, la máscara no lo convierte en alguien ajeno, sino que una representación de cómo cualquiera puede ser fuerte incluso en los momentos más complicados. De pequeños queremos ser Spider-Man, pero cuando crecemos queremos ser como Peter Parker, ya que la verdad, la vida de Peter Parker es muy difícil y uno se da cuenta que quisiera tener esa determinación para superar todos los retos y adversidades que le tocan. Algo muy diferente a otros personajes de su género es que no es para nada perfecto, ya que comete errores, se equivoca en decisiones importantes y a veces paga un precio muy alto por ello. Pero lo que lo define no son sus caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Siempre vuelve a levantarse. El héroe enseña que fallar es parte de la vida y que incluso aquellos que aparecen invencibles deben aprender de sus equivocaciones. Es una vulnerabilidad que lo convierte en un personaje mucho más humano y cercano, porque demuestra que la grandeza no se mide en nunca fallar, sino en la voluntad de seguir adelante. Parte de lo atractivo de este universo es la cantidad de villanos que enfrenta: el Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom, que por favor ya lo saquen en live action este enfrentamiento, el de Tobey Maguire no me gustó para nada, y muchos otros antagonistas. No son simples obstáculos, sino reflejos de las propias luchas internas del héroe. Cada enfrentamiento es más que una batalla física, es un reto emocional y moral. Algunos villanos representan la tentación del poder absoluto, otros la venganza desmedida y otros son espejos de lo que el personaje podría convertirse si tomara un camino diferente. Son dinámicas que llenan la historia y muestran que los verdaderos conflictos no siempre se resuelven con fuerza bruta, sino con inteligencia, resistencia y corazón. A todo esto se le puede sumar un elemento inconfundible: su sentido del humor. Incluso en medio de los combates más intensos mantiene la
costumbre de lanzar chistes, bromas y comentarios ingeniosos. Pero imagínate que eres un villano y ya no lanza chistes, ya verá Dios, hermano. Pero a algunos villanos esto resulta irritante para quienes lo siguen. Es parte de su encanto. Es una chispa cómica, no solo lo hace más carismático, sino que también muestra su resiliencia, porque incluso en los momentos más oscuros encuentra razones para sonreír. Pero en serio, cuando deja de hacerlo, Dios mío, está potente. Finalmente, el mayor legado del personaje es que simboliza la perseverancia y la esperanza. Ha perdido seres queridos, ha fallado en salvar a quienes más quería y ha vivido derrotas dolorosas, pero nunca se rinde, siempre encuentra una razón para volver a ponerse la máscara y seguir luchando. Es una determinación que lo convierte en una figura tan inspiradora, porque enseña que las dificultades no definen el final de una historia, sino que son oportunidades para crecer. El héroe es más amado porque muestra que la verdadera fortaleza no está en los poderes que posee, sino en la voluntad de hacer el bien, aun cuando todo parece estar en contra. El traje y la máscara son símbolos poderosos porque representan la idea de que cualquiera podría estar detrás de ellos. No importa el origen, la condición social o las limitaciones, lo que importa es la decisión de actuar con valentía en ese sentido. El héroe trasciende al personaje, que se convierte en un ideal universal, el recordatorio de que todos los tenemos, la capacidad de marcar una diferencia en este mundo. Lo que lo hace tan querido no solo son sus poderes espectaculares ni las hazañas heroicas que realiza, sino el lado humano que transmite en cada historia. Es alguien que se equivoca, que sufre, que ama y que a pesar de todo sigue adelante. Representa el sacrificio, la responsabilidad, el humor y la esperanza. Cada una de estas cualidades construyen un retrato complejo y de un héroe que no solo salva ciudades, sino que también enseña lecciones profundas sobre la vida. Y esa combinación es la que lo ha convertido en uno de los icónicos más grandes de la cultura popular. Un personaje que no solo entretiene, sino que inspira generación tras generación. Hay una parte del cómic que a mí me encanta bastante y te hace reflexionar, y es cuando Spider-Man le pide a Dios que por favor lo deje de hacer sufrir solo por un momento. Está bastante depresivo bajo la lluvia, pero de eso se retracta las palabras y dice que era broma, Dios. Algo muy pero muy profundo. Ahora con Marinette voy a hablar de la serie, porque la Marinette de la película se puede notar que tiene una mejor evolución como personaje y funciona muy bien, ya que es otro formato y es diferente a la misma serie. Así que por si me comentan que la película arreglaron eso, que estoy totalmente de acuerdo. En serio, denle una oportunidad a la película. Como curiosidad, su cabello siempre fue negro, así que vivimos una mentira todo este tiempo, y por eso en la nueva animación se le ve el cabello negro. A lo largo de las temporadas de Marinette ha sido una figura bastante central y muy querida para muchas personas. Sin embargo, también ha sido objeto de múltiples críticas debido a ciertas actitudes que con el tiempo se han vuelto problemáticas. Desde el inicio de la serie, el enamoramiento con Adrián se presenta como un rasgo bastante tierno, dulce y hasta muy interesante, pero con el paso del tiempo, esta admiración comienza a tomar mucho tiempo en tantas temporadas. Hasta con el cambio de animación, parece que el romance no llega mucho, incluso algo que no me agrada arruina la escritura que tiene el protagonista, haciéndole en momentos bastante tonta, insoportable y hasta egoísta, y cometer ciertos errores que no debería de cometer por todo lo que ha pasado, y en teoría como es el protagonista ya no debería hacerlo, pero lamentablemente el guión está en su contra. También el nivel de obsesión que tiene con Adrián es bastante extraño, aunque a mí me causa gracia de cierta manera, especialmente en esta serie que está en teoría dirigida a niños. Mi hermana es súper fan de esta serie y me comentaba que habían ocasiones que no le agradaba a Marinette como protagonista, pero sí Lady Bob, porque son dos personas distintas, así que consulté con una experta, banda. Pero tomando uno de los puntos más repetidos por los fans decepcionados es que ella no muestra un crecimiento emocional. Claro que a lo largo de las temporadas, a pesar de vivir numerosas experiencias como es una heroína, y como adolescente en situaciones sociales complejas sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. Le cuesta madurar, reconocer sus propios fallos y actuar con decisión en su vida diaria. Como civil se muestra constantemente insegura, indecisa y propensa mucho a entrar mucho en pánico, especialmente todo lo relacionado con Adrián. Esto contraste fuertemente con su versión heroica, donde como Lady Bob es decidida, estratégica y valiente, aunque también Lady Bob es admirada por su valentía y liderazgo. En ciertos momentos llega a ser bastante controladora en no revelar cierta información importante en momentos
sentimientos a Canoat, cosa que está muy mal, ya que ha sido su compañero desde sus inicios, y le revela mucha información a otros amigos que han estado en todo momento. Es algo que se me parece bastante extraño, hasta a veces la trata súper mal, haciéndola ver lamentablemente a Canoat como un migajero. Cuando Marinette se transforma en Lady Bob, adopta automáticamente el rol de una líder del equipo de héroes, pero muchos consideramos que no siempre está a la altura de esta responsabilidad. A pesar de tener buenas intenciones, no la estoy desmeritando, pero muchas de sus decisiones a veces son muy impulsivas, no se organiza bien o llegan a ser a veces egoístas. Uno de los puntos más criticados es cómo trata a Canoat en ciertos momentos y se cree bastante superior. Aunque son compañeros y deciden confiar el uno al otro, Lady Bob lo subestima constante, como si su ayuda fuera secundaria o bastante predecible. Además, cuando algo sale mal, ella tiende a no asumir sus errores y rara vez se disculpa o reflexiona sobre ellos. A menudo quiere resolver todo sola, sin ni siquiera delegar ni escuchar sugerencias, lo que la lleva a tomar esas decisiones arriesgadas en equipo. Eso no solo es peligroso, sino que demuestra falta de confianza en los demás. Existe una diferencia muy marcada entre ella como civil y Marinette como Lady Bob, lo cual en principio podría ser una fortaleza en la historia, pero para muchos eso termina siendo una excusa para justificar su falta de desarrollo emocional. Como civil ya sabemos que es insegura, tímida, desorganizada y socialmente torpe, pero como Lady Bob es decidida y valiente, pero fuera de esto no evoluciona, ya que Marinette sigue atrapada entre esas dos versiones, sin lamentablemente encontrar un equilibrio real. Peor aún, sus acciones contradicen su imagen. Algunos ejemplos te podría decir que quiere caerle bien a todos, pero habla mal de otras personas, o sabotea situaciones escondidas, critica a otros por sus errores, pero ella misma puede ser controladora o manipuladora, o poco honesta emocionalmente. Uno de los aspectos más desgastantes para ellos es que Marinette vive atrapada en un ciclo argumental que nunca cambia. Cada temporada repite la misma fórmula. Primero, ella se propone confesarle su amor a Adrien. Algo lamentablemente la interrumpe o ella misma lo sabotea. Vuelve a actuar con torpeza o toma decisiones poco coherentes. Termina frustrada y todo vuelve al punto de partida. Es una fórmula que cansa, especialmente porque otros personajes sí muestran crecimiento. Marinette, en cambio, parece no aprender de sus experiencias. Se siente estancado, lo que afecta la credibilidad de su desarrollo como protagonista. Sé que lo hacen para exprimir en lo que puedan a la franquicia, ya que si ella evolucionara rápido no sería interesante, pero con la nueva animación se ve estos bucles, y lo cual se vuelve muy cansado. Lo más doloroso de ella podría ser un gran personaje, tiene todo para hacerlo: un diseño icónico, un trasfondo interesante, un conflicto romántico bien planteado, una identidad secreta con mucho juego en la historia, pero el guión la limita. En lugar de dejarla evolucionar, la mantiene atrapada en una burbuja de inseguridad y decisiones repetitivas. Esto ha impedido que ella brille como esta protagonista, a diferencia de otros personajes femeninos fuertes en este género. Pero si quieres ver la mejor versión de este personaje, obligado, en serio, vete a la película. Ojalá saquen más. Por estos aspectos es que ambos pueden llegar a ser comparados, pero tú puedes dejar tu punto de vista. Te invito a que veas más de mis videos, sé que te encantarán. ¡Vamos! ¿Qué esperas?